Bueno, entonces esperemos que haya mejorado un poquito, ¿no? Ha mejorado. Se escucha. Ahora sí, doctor, se le escucha bien. Ah, qué bien. Entonces vamos a continuar, ¿no? Estábamos justamente viendo esto de los documentos notariales y qué es un documento público, ¿no? Y cómo bueno, documento notarial es todo lo que sale de la notaría y documento público es el eh, elaborado, redactado y autorizado por una autoridad competente para darle fe pública, como señala el Código Civil. Y en, en el artículo 1287, el Código Civil, ¿no? También establece que cuando el documento público sea expedido por el notario de fe pública, ¿no? Sí, y se inscribe en el protocolo, o sea, se archiva de acuerdo a las formas que establece la ley notarial. Se llama entonces una escritura pública, pero también es un documento público, ¿verdad? No es que tiene otra calidad diferente, ¿no? Sino que eh, tiene una forma especial de expedirse y de archivarse, ¿no? Y se llama escritura pública, ¿no? Y esta escritura pública tiene una fuerza probatoria, ¿no? O el documento público, ¿no? Respecto a la convención o declaración que contiene y a los hechos de los cuales el funcionario público deja constancia, hace plena fe. Entonces, no hay una prueba en contrario que se le oponga a una escritura pública cuando es opuesta ante un juicio o en un juicio cuando es opuesta en la etapa de prueba. No tiene que ser tomada por cierta en, en todos sus extremos. Entonces, eso para eh, el conceptualizar lo que entendemos por documento público. 1287 del Código Civil, ¿no? El extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. Una sentencia es un documento público, ¿verdad? Porque un juez está autorizado para emitirla y también para expedirla, autorizarla, firmarla y notificar a las partes con la misma. Y cuando esta es ejecutoria, entonces tiene que cumplirse, ¿no? Ahora, cuanto a los documentos notariales, esto también ya habíamos visto, constituyen documentos notariales todos los que el notario de fe pública elabora, redacta, interviene y autoriza con su firma, ¿verdad? Rúbrica y los sellos de la notaría. Respecto al artículo 39, señala lo propio, que los documentos notariales son aquellos que la notaria o el notario elabora, redacta, interviene o autoriza, ¿no? Y serán otorgados con arreglo a lo dispuesto en la presente ley, porque hay diferentes tipos de documentos notariales, ¿verdad? No solamente escrituras públicas, existen documentos de representación como los poderes y también existen actas notariales, cartas notariales, ¿no? También existen informes, certificaciones, segundos traslados o segundos testimonios y copias legalizadas. Entonces, todos esos son documentos notariales. Y estos documentos notariales, ¿no?, tienen que mantener una forma determinada por ley. No quiere decir que el fondo no valga, ¿verdad? No quiere decir que el acto jurídico no existe, pero no está de acuerdo a la forma que establece la norma. Ya habíamos dado un ejemplo de, eh, de ese extremo cuando habíamos señalado que puede ser que hagamos un documento de compraventa de bien inmueble y que esté perfecto en el fondo y en todas sus partes, pero que lo haya impreso en hoja carta. Entonces, no es la forma que se acepta, que es aceptada por el municipio, por lo que me van a rechazar para la avisación. Pero no quiere decir que el documento no se haya llevado a cabo, ¿verdad? No,
no va a, no va a volver el dinero al, a manos del comprador solamente porque la alcaldía no quiere avisar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que firmar la misma minuta exactamente en todo su tenor, pero impresa en hoja oficio. Y vamos a volver a llevar y todo lo demás, ¿no? Entonces la forma es muy importante también para la realización de los actos jurídicos, pero puede ser que en el fondo no se haya llevado a cabo y se haya cumplido todo el acto jurídico, pero que en la forma exista observaciones. No, no va a anular la eficacia del acto jurídico, solamente va va a suspenderse su registro hasta que se cumpla con la forma que establece la norma. Incluso los márgenes, porque si uno no mantiene los márgenes que nos establecen para las minutas, ¿dónde va a sellar la alcaldía? No se puede afectar el texto de la minuta, entonces van a tener que ir y reimprimir, ¿verdad? Eh, con un margen apropiado. Entonces, eso en cuanto a la forma y la voluntad, que también es muy importante en la vía notarial, porque la vía notarial es una expresión misma de la voluntad de los intervinientes o de los solicitantes o de los usuarios de la notaría, como quieran llamarlos, ¿verdad? Porque lo que se hace es ir y firmar o realizar una escritura pública en la que firmamos eh, como expresión de la voluntad y además que una vez que el notario ya lo ha leído íntegramente como señala aquí en la parte de las escrituras públicas, dice, la escritura pública es el documento matriz notarial incorporado al protocolo. Antes de ser autorizadas, serán leídas íntegramente a los interesados, ¿no? Para garantizar su conocimiento y entonces para que expresen su voluntad. Entonces, no existe otorgamiento de escritura pública sin una expresión de la voluntad de todos los intervinientes. Y por eso es muy importante eh, la función notarial en cuanto al mantenimiento de la cultura de paz, ¿no? Como señala el principio, ¿no? Justamente por esta expresión de la voluntad que es necesaria. Cuando no se exprese la voluntad, entonces se tiene que suspender el otorgamiento de la escritura pública o del acto notarial hasta que exista una expresión de la voluntad de todos los intervinientes, o en su caso, cuando no exista la voluntad, van a tener que recurrir a la vía judicial, porque ahí es donde se arreglan los litigios, ¿verdad? Los conflictos de intereses, de derechos, en procesos que se llaman de conocimiento y que son eminentemente litigiosos, ¿verdad? Es una parte contra otra, por eso en los procesos se señala, por ejemplo, el proceso ejecutivo del Banco Mercantil contra Freddy Huanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, contra quiere decir que no está de acuerdo con su actuar, con lo que expresa como sus demandas o con el incumplimiento del contrato de préstamo, en este caso. Entonces, cuando no hay esa voluntad, ¿qué hacemos? Recurrimos al notario. Incluso con los trámites que se le han cedido a los notarios, como el divorcio, cuando una de las partes exprese que no está conforme con el tenor de la escritura pública, entonces o se corrige, ¿verdad? O si no, se va bueno, no se, bueno, se corrige el acuerdo desvinculatorio, ¿verdad? Siempre dentro de lo legal y dentro de el, la voluntad de las partes. Ahora, si no existe acuerdo, ¿qué van a tener que hacer? Recurrir a la vía judicial para que ahí se arregle el litigio. Y esos trámites, por eso los que se han vuelto trámites voluntarios en la vía notarial, antes se llamaban procesos voluntarios. Y los jueces han dicho, bueno, ¿qué hacemos pronunciándonos sobre temas voluntarios si tenemos que resolver litigios?
que es la esencia de las sentencias, ¿no? Que resuelven conflictos. Así que la voluntad es un requisito, ¿no? Que no se puede, del que no se puede prescindir y es muy importante, por lo tanto, en la elaboración y el otorgamiento de las escrituras públicas y de los demás documentos notariales. Y requiere una expresión exterior, en este caso, la firma del protocolo o la firma de la minuta o expresar la voluntad. Por ejemplo, si no se sabe firmar, pues poner el... Tienen que apagar sus audios, por favor, sus micrófonos. Y bueno, hay diferentes maneras de expresar la voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que no sepa leer ni escribir, entonces se supone que no sabe firmar y si no sabe firmar tiene que imprimir su huella digital, ¿no? Y abajo el, el notario va a escribir el nombre de la persona que está interviniendo en la escritura pública, ¿no? Todo a efecto de que se compruebe o se deje constancia de la expresión eh, o del manifiesta de la voluntad de todos los intervinientes. Ahora, bueno, en cuanto a la forma, ya justo eso también ya habíamos visto un poquito la anterior clase, ¿no? Y como les decía, es el medio concreto y determinado que lo de ordenamiento jurídico o la voluntad exige para la exteriorización. Entonces, mediante una norma reglamentaria, administrativa o una norma jurídica como tal, una ley, se me determina una forma de realizar este, los actos o los contratos y esa forma tengo que mantener si yo quiero registrar mi documento, si yo quiero hacer visar y si yo quiero hacer en última instancia valer ante un juez en un proceso. Vamos a ver esto del documento público, ¿no? Eh, buscaremos eso para ver la importancia de la forma, ¿no? El Código Civil nos señala cuáles son los contratos expresamente que tenemos que realizarlos por documento público. Entre ellos está el anticrético, ¿no? Eh, y otros contratos que tienen que ser expresamente realizados mediante este tipo de documentos, o si no, no va a tener valor, porque así lo establece la norma. Sí puedo reclamar, no quiere decir que no se haya llevado a cabo el acto jurídico, pero no voy a tener algunos beneficios que me otorga la ley, ¿no? Justo estábamos comentando esto y, por ejemplo, el Código Civil, ¿no? me, me ordena que el anticrético tengo que, acá está, ¿verdad? En el 491, me ordena que entre otros, que el contrato de antícrisis debe ser realizado por documento público. ¿Cómo lo realizo mediante documento público? Por una escritura pública que tiene que ser en su momento inscrita en derechos reales y tiene que levantarse la hipoteca y tiene que sentarse la hipoteca que diga anticrético por la suma de tal a favor de tal persona, ¿no? Entonces, ahí está recién bien constituido el anticrético. Si lo hago por documento privado, no quiere decir que no me deba dinero, pero no puedo reclamarlo con la preferencia que me otorga el mismo Código Civil en el artículo 1432. Y eso ya asesorando casos prácticos, ¿no? El, ¿Qué dice el 1432? ¿No?
Preferencia del acreedor del anticrético. Dice, el acreedor anticrecista tiene el derecho de hacerse pagar con preferencia a otros acreedores sobre la cosa recibida en antícresis. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, Pedro se hace prestar de un banco $100,000 sobre una casa y luego la misma casa la otorga en anticrético por $60,000, y el anticrecista, el que ha otorgado sus $60,000, tiene el cuidado de registrar, de hacer la escritura pública y registrarla en derechos reales. Entonces, el, al momento de reclamar el pago, por ejemplo, ha incumplido en el banco, ¿verdad? Y el contrato de anticrético sigue vigente, ¿no? Entonces, si ha incumplido en el pago, el banco le va a seguir el proceso y el banco va a estar arriba de mí en los gravámenes, ¿no? Él va a estar en el gravamen número 1 y yo voy a estar en el gravamen número 2 con mi anticrético. Lo que quiere decir tal vez que bueno, lo que a primera vista me haría deducir de que el banco va a cobrar antes que yo, ¿verdad? ¿No? Pero si aplico el 1432, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es solicitar, o lo que a mí me corresponde es solicitar el pago preferente sobre las otras deudas, aunque hayan sido constituidas cronológicamente antes, ¿verdad? Porque el anticrético cumple una función social de asegurar el derecho a la vivienda que establece el artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Entonces, si el juez permite que el banco cobre primero que el anticrecista, está quitando las posibilidades de asegurar, pues, este derecho, ¿no? Entonces, ni modo, tiene que pagarse primero los $60,000, siempre y cuando se presente la tercería de derecho preferente con el documento, la escritura pública con la que se ha constituido el gravamen, ¿verdad? Tengo que haberlo realizado con la forma que me establece la ley. Si no lo he hecho con escritura pública y tengo mi escritura privada que dice anticrético, no me vale esta preferencia, ¿verdad? Tampoco me vale si es que antecitos de iniciar el proceso, recién he hecho la escritura pública, recién he ido a derechos reales a hacer el registro de mi escritura pública. Tengo que haberlo realizado en los días siguientes a la firma del contrato de anticrético. Y ahí está bien constituida la hipoteca y puedo beneficiarme de la preferencia que me establece el 1432, ¿no? Ahora, si no realizo esto, el, y voy a querer reclamar con otra escritura, el juez me va a decir de que, bueno, puedo estar, ¿verdad? De acuerdo al orden de los gravámenes, pero si no se va a tomar en cuenta la preferencia porque yo no he mantenido la forma que me establece el Código Civil para este tipo de contratos, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene la forma o de mantener la forma en en la elaboración de los documentos y en el registro de los contratos. Porque puede ser de que no me beneficie de un pago preferente o no se me otorgue, no se me considere con la calidad de documento que debería considerárseme, ¿no? Ahora, pero protocolizar los documentos o volverlos escrituras públicas no es tan fácil, ¿no? Siempre representa un pequeño perjuicio o un gasto de tiempo y una disposición patrimonial, indudablemente, porque la escritura pública más barata está costando 250 bolivianos. Ahora imagínense hacer registrar en derechos reales, ¿no? Y bueno, todo eso
solamente para asegurarse la preferencia en caso de que alguien le ejecute o en caso de que nosotros tengamos que ejecutarle porque había sido un vivo que no quiere devolver el monto del anticrético, ¿no? Entonces, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Y lo que vamos a tener que hacer es nomás cumplir lo que nos establece el Código Civil, o por lo menos recomendarle a nuestros clientes que lo hagan de esa manera, ¿no? Porque en caso de una reclamación nos vamos a ver perjudicados si es que no realizamos en la forma que nos establece la ley. Eh, sí, tenemos alguna pregunta, alguien acaba de levantar la mano. Sí, doctor, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. En este tipo de procesos, ¿es exclusivo que la persona, es decir, si yo saco mi anticresis, que yo vaya a hacer el procedimiento o podría derivarlo a un abogado o algo por el estilo? ¿O debe ser personalmente este proceso? Bueno, en realidad lo que es personal, personal, es la presentación de la demanda, ¿no? Y luego todas las gestiones te lo puede realizar tu abogado. Pero si tú tal vez no vives en la misma ciudad o no tienes el tiempo, también puedes otorgar un poder un notarial, una escritura pública de poder a una persona, que puede ser también tu abogado o algún familiar o alguien, que te represente en el proceso con las atribuciones exclusivas o manifiestas de firmar la demanda, subsanar observaciones, absolver traslados, presentar memoriales, solicitudes y todas las otras actuaciones judiciales necesarias al fin de cobrar el monto establecido o adeudado por el concepto de antícrisis, ¿no? Y con ese poder notarial, esta tercera persona, ya sea tu abogado u otra persona, van a representarte y va a ser como si tú estarías tramitando de manera personal. Si no vas a estar, sí, sí o sí se necesita que dejes poder a alguien, que puede ser tu abogado. Ahora, si vas a estar, lo único que necesitas de verdad, ir al juzgado es presentar la demanda y unas 2 o 3 veces, digamos, si es que te, este, para alguna audiencia, alguna inspección, para la notificación con la sentencia, digamos, para apurar un poquito el proceso, pero nada más. Después lo hace tu abogado también. Gracias, doctor. Ok. Entonces, vamos a seguir, ¿no? Uno de los perjuicios de las escrituras públicas es el excesivo formalismo, ¿no? Una multiplicidad de requisitos que se necesitan antes de ir al notario, cumplir con las visaciones, que todos estén al mismo tiempo en el mismo acto, ¿no? Para, para hacer la firma del protocolo, ¿no? Y además que los carnets estén vigentes, que el folio real sea actualizado y otros temas que de verdad es un excesivo formalismo, porque ahora, supuestamente con la información cruzada, todas las instituciones tienen acceso a todas las instituciones. Por ejemplo, por lo menos la notaría tiene acceso al registro civil y tiene acceso al CEGIP, ¿no? Y cuando tu carnet dice soltero y, eh, bueno, eres mayor de edad y estás comprando algo, tal vez seas casado, ¿verdad? Entonces, lo que te hace traer el notario es un certificado de soltería. ¿Y para qué te hace traer si tiene pues, acceso, no ve, al sistema? Porque tiene que estar en el protocolo, dice. ¿Y por qué no se lo imprime? Sí. ¿Por qué no se lo imprime él mismo una hoja así con un sello institucional o un código QR de esas cosas que andan de moda? Y no hacen gastar al usuario 50 pesos más, ¿verdad? Y tiempo y todo lo demás. Pero no, pues cuando se trata de aportar al Estado, hay que pues comprar timbres valorados, que folder, y pagar todos los certificados. Así que el excesivo formalismo es un perjuicio para la realización de las escrituras públicas.
¿no? El, también acarrea una peligrosidad mayor que un documento privado al momento de contener errores o vicios en su tenor, porque esta escritura pública errónea, por ejemplo, eh, va a ser observada tal vez en alguna institución antes del registro. ¿Y qué va a pasar? Van a requerir otra escritura pública que se va a llamar complementaria. Y en esa escritura pública complementaria, que tiene que ser otra minuta realizada por abogado, también tienen que firmar todos los intervinientes de la primera escritura pública, ¿no? ¿Y qué pasa si has comprado un bien con alguien, o con tu esposa o algo, ¿verdad? O con tu hermano, y se ha ido de viaje, pues, donde vivía nomás? Le vas a hacer volver solo para firmar la complementaria. Lo mejor es siempre hacerse dejar un podercito para cualquier, ¿qué se llama? Para cualquier eventualidad, pero también un poder es susceptible, ¿no? Porque a veces contiene algunas atribuciones que pueden afectar el derecho propietario, pero, o que al parecer pueden afectar el derecho propietario, pero genera susceptibilidades siempre la otorgación de un poder, pues como este, ¿verdad? Poder especial, amplio y suficiente que otorga a favor de, ¿verdad? A favor mía, que era para realizar algunos trámites, ¿no? Pero cuando digamos, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, que esta sea una escritura pública de transferencia y la minuta está transcrita acá? No, mejor vamos a poner las imágenes que son pertinentes al ejemplo, ¿no? He sacado fotos de una de mis minutas selladas. Entonces, esta es la minuta, ¿verdad? Que se lleva a la alcaldía y la alcaldía le pone los sellos y todo junto con la boleta de impuestos se lleva a la notaría, ¿verdad? Para que vaya transcrita ahí con los documentos pertinentes y sea una escritura pública para que llevemos a derechos reales, para que sea inscrita en el registro pertinente, ¿verdad? ¿Qué pasa si se acarrea un error que nadie se ha dado cuenta desde la minuta y en derechos reales me dicen, no, aquí está mal, ¿no? Tienes que hacer corregir. No es hacer corregir, ¿verdad? Es hacer una nueva escritura pública. Como les digo, con la concurrencia de todas las partes, una nueva minuta de aclaración y todo lo demás. Y esa es la peligrosidad, ¿verdad? Pero si el error fuera acarreado, vamos a individualizar responsabilidades, ¿verdad? Si el error fuera acarreado desde aquí y nadie se ha dado cuenta, es culpa del abogado, ¿verdad? Porque el notario lo que ha hecho es copiar íntegramente la minuta. Aunque el notario se dé cuenta que hay un error, que aquí era en vez de 59,95 y yo le he puesto 59, ¿no? Aunque se dé cuenta que hay un error, el notario tiene que transcribir fielmente la minuta que está visada, ¿no? Pero si esto estaba bien transcrito y el error está acá en el cuerpo de la escritura pública, eso es responsabilidad de la notaría y no del abogado que ha realizado la minuta. Entonces, esa es la peligrosidad que acarrea, ¿verdad? ¿Por qué voy a tener que pagar otra escritura pública? Voy a tener que buscar a todas las partes y tal vez no van a querer o me van a querer cobrar por su firma. Bueno, es todo un lío hacer corregir las escrituras públicas o realizar escrituras complementarias. Y también hay un poco de entorpecimiento en cuanto a la entrada en vigencia del negocio jurídico para causar sus efectos. Cuando yo pago por una casa $100,000, por ejemplo, ¿verdad? Supongo que al momento que pago y me firman la minuta
de compraventa, pues a partir de ese momento yo ya soy propietario, ¿verdad? Esa es mi deducción y está bien, pero con esa minuta yo no soy propietario todavía. ¿Quién sigue en el registro? Mi vendedor. Y eso no va a cambiar hasta que yo realice la avisación, lo protocolice, vaya a registrarlo en derechos reales. Entonces, el negocio jurídico todavía no va a estar vigente. ¿No? ¿Y qué pasa si ese mismo día saliendo de firmar la minuta de compraventa va y sobre su misma casa lo presta unos $50,000? Y como es mucho más fácil registrar una hipoteca que hacer una compraventa, el otro va y lo hipoteca, ¿no? Entonces va a haber un conflicto, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo se puede existir un entorpecimiento en cuanto a la entrada en vigencia de un negocio jurídico por solamente por el motivo de tener que realizarlo sí o sí mediante escritura pública, ¿no? Pero hay más beneficios que perjuicios. Y en cuanto a las propiedades, bueno, son instrumentos públicos, como ya hemos ido viendo y repitiendo, ¿no? Y establece un acuerdo o una manifestación expresa de la voluntad y una relación que produce efectos determinados, por ejemplo, la transmisión del derecho de propiedad. Y en cuanto a la forma, o sea, a la solemnización y su redacción, existen normas específicas que reglamentan esta elaboración, ¿no? Independientemente del contenido y de la eficacia del negocio jurídico, como también ya hemos dado un ejemplo. Y este documento notarial es la representación material idónea autorizada por un notario de fe pública que reproduce actos, hechos y negocios jurídicos con el objeto de crear, modificar o extinguir un derecho o un vínculo jurídico, ¿no? Siempre establece, crea, modifica o extingue derechos o relaciones jurídicas, un documento notarial, ¿no? O una escritura pública, ¿no? Y eso es a lo que se refiere esta parte. Entonces, vamos a quedar ahí y eh, en unos 15 minutitos les comparto para poder terminar con la clase de hoy, con la segunda parte. Entonces, nos vemos en 15 minutitos. Bien, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.